Buenas jóvenes, hoy vamos a hablar de lo que es el centro de masa de un cuerpo o el centro de masa de un sistema de partículas. Quiero que miremos acá la diapositiva. Por ejemplo, aquí hay un objeto delgado que está ubicado debajo de una superficie horizontal que contiene dos masas. Ese sistema está completamente en equilibrio cuando yo ubico esta base delgada de la parte de abajo de la plataforma horizontal, de la superficie horizontal. Fíjense que este objeto, a pesar de ser muy delgado, logra equilibrar el sistema porque está ubicado justo en un punto que sería el punto llamado como centro de masa de ese sistema, ¿sí? El sistema de la tabla horizontal con dos pequeñas masas encima de ella. Entonces justo allí, si nosotros logramos ubicar este objeto puntiagudo debajo de donde está el centro de masa de ese sistema permanecerá allí en equilibrio. O sea, es un punto en donde parece que toda la masa estuviera confinada allí, un punto en donde parece que todas las fuerzas externas aplicadas sobre ese sistema actuaran justo en ese punto. Al igual se puede observar acá también. Colocamos un objeto de punta delgada debajo de una superficie triangular y logra permanecer en equilibrio. Si el objeto es un objeto uniforme, por ejemplo una regla que digamos que es del mismo espesor en toda su longitud, entonces el centro de masa estaría en el centro de la regla, o sea, a la mitad del camino. Se acostumbra a hablar también del centro de gravedad, que sería ese punto donde parece que toda la fuerza o el peso que actúa sobre cada partícula que forma el cuerpo actuara única y exclusivamente en un punto. Este centro de gravedad se puede considerar igual que el centro de masa siempre y cuando el valor de la gravedad sea constante en la zona donde se esté trabajando. Como aquí nosotros consideramos la gravedad bastante cercana a una constante, entonces podríamos considerar que el centro de masa y el centro de gravedad serían la misma cosa. Entonces ahí dice: el centro de masa de un sistema discreto o continuo es el punto geométrico que dinámicamente se comporta como si en él estuviera aplicada la resultante de las fuerzas externas al sistema. De manera análoga, se puede decir que el sistema formado por toda la masa concentrada en el centro de masa es un sistema equivalente al original. Normalmente se abrevia como CM, o sea, el centro de masa se designa como CM. ¿Dónde está ubicado ese punto? Entonces, para encontrar ese punto, esa ubicación, nosotros especificamos las coordenadas X, Y y Z. ¿Cómo encontramos nosotros las coordenadas X, Y y Z? Haciendo aquí una sumatoria de unos productos, cada masa con su respectiva coordenada X, cada masa con su respectiva coordenada X multiplicada, se hace la sumatoria y todo eso se divide por la suma de las masas de las partículas que estén formando el sistema. Ese sería para la coordenada X. Para la coordenada Y, entonces tendríamos que productos, cada masa con su respectiva coordenada Y, se hace la suma y se divide por el total de las sumas, y así para Z. O en forma resumida aquí, sumatoria de cada M sub I por X sub I sobre la suma de las masas que existan, igual para Y, para Z. En forma general, nosotros podemos especificar el vector R de coordenada del centro de masa como la sumatoria de cada M sub I con su respectiva coordenada R sub I sobre la suma de las masas totales. Si no tenemos ni 3, ni 10, ni 20 partículas o masas formando un sistema, sino que tenemos millones y millones de partículas, la suma tiene que convertirse en una suma continua. Entonces las coordenadas del centro de masa sería 1 sobre la masa total por la integral de X por el diferencial de masa. De igual forma para Y, de igual forma para Z. Miremos aquí un pequeño ejemplo para aclarar un poco más. Dice: encuentra el centro de masa de las partículas que aparecen en la figura. Se supone que el sistema es rígido y el sistema de referencia se encuentra expresado en metros. Entonces ahí podemos observar en la figura, hay 4 masas. Hay una que está en azul de coordenada menos 2, 2. Hay una que está en el origen. Hay una que está en un punto de coordenada 5, 0. Y hay otra que está en un punto de coordenada 3, 5.
Entonces, ese sistema formado por esas cuatro masas, vamos a encontrar las coordenadas del centro de masa para ese sistema, o sea, la coordenada X y Y del centro de masa, ya que es un sistema bidimensional. Entonces encontramos la coordenada X y Y, más no la Z porque es completamente bidimensional. Miremos entonces acá el tablero, por favor. Entonces aquí tenemos para la coordenada X la sumatoria de cada producto. M1 por X1 más M2 por X2 más M3 por X3 más M4 por X4. Hasta ahí llega la suma, ya que son cuatro partículas las que nos muestra el sistema aquí. M1, M3, M2 y M4. Entonces la suma llega hasta la partícula 4. Y eso va dividido por la suma de las masas, M1, M2, M3 y M4. Reemplazando los valores, M1 que es un medio kilogramo, está en el origen, coordenada X0. La de 3 kilogramos que está en X igual a 3 metros. La de 2 kilogramos que está en X igual a 6 metros. Y la de 3 medio kilogramos que está coordenada X igual a menos 2. Y se divide por la suma de las cuatro masas que hay ahí, que están en kilogramos. Entonces, haciendo la operación en el numerador y la operación en el denominador, se hace la división y eso nos da una coordenada X de 187 metros para el centro de masa. Igual para Y, ahí está el producto, M1 por Y1, M2 por Y2, M3 por Y3, M4 por Y4. Se divide por la suma de las masas, las cuatro masas. Reemplazando los valores, M1 medio kilogramo que está en el origen, M2 de 3 kilos que está a 5 metros, M3 2 kilogramos que no tiene coordenada Y, y M4 3 medio kilogramos que está a 2 metros. Se divide por la suma de las masas y eso nos daría un total de 187 metros también para la coordenada Y del centro de masa. Bueno, a veces el cuerpo, el sistema puede estar en movimiento, entonces nosotros nos va a tocar hablar de lo que es el movimiento del centro de masa de un sistema de partículas o de un objeto. Entonces, ¿cómo vamos a definir nosotros la velocidad del centro de masa de un sistema de partículas? Acá tenemos, por ejemplo, para el caso de la componente en X de la velocidad del centro de masa, tenemos el producto de la masa con su respectiva componente de la velocidad, M2 con su respectiva componente de la velocidad en X, M3 con su respectiva componente de la velocidad en X, dividido por el total de las masas, igual para la velocidad del centro de masa en Y, y así sucesivamente para Z. En general, el vector velocidad del centro de masa sería la suma de los productos de cada masa con su respectivo vector velocidad para cada partícula. ¿Sí? Esto sería entonces la masa total, que pasa de dividir acá a multiplicar, masa total por la velocidad del centro de masa, será la suma de cada producto de cada masa con su respectivo vector velocidad correspondiente. Entonces, el lado derecho de esa expresión nos da el momento lineal total del sistema. Hemos demostrado entonces que el momento lineal total es igual a la masa total multiplicada por la velocidad del centro de masa. O sea, lo que teníamos a la derecha, la suma de todos esos productos nos da el momento lineal total de ese sistema. Y ese es igual a la masa total por el vector velocidad del centro de masa. Entonces, ese objeto, por ejemplo, que hay una muestra que nos ilustra un objeto en una superficie, digamos que completamente lisa. Fíjense, ese objeto se va desplazando, va girando sobre esa superficie y se está desplazando. Ahí veremos un punto en blanco, ese punto en blanco sigue una línea recta, ese punto blanco que está allí es el punto que se marcó donde está el centro de masa de ese objeto, de esa llave. Entonces, mientras que el objeto está rotando, fíjense que el punto blanco sigue en línea recta, moviéndose con una velocidad uniforme o velocidad constante. Miremos un pequeño ejemplo de movimiento del centro de masa. Dice: Santiago y Ramón están de pie con una separación de 20 metros sobre la resbalosa superficie de un estanque helado. Ramón tiene una masa de 60 kilos y Santiago una de 90 kilos. A medio camino entre ellos está un tarro de bebida favorita. Los dos tiran de los extremos de una cuerda ligera que hay entre ellos. Cuando Santiago se ha movido 6 metros hacia el tarro,
cuánto y en qué dirección se ha movido Ramón. Entonces aquí tenemos el esquema del sistema. Aquí está uno de los dos chicos, Santiago, de 90 kilos. Está a una coordenada menos 10 metros. Aquí está el origen a la mitad. Y acá a la derecha está Ramón, cuya masa es 60 kilogramos, en una posición 10 metros con respecto al origen. ¿Listo? En este punto estaría el centro de masa ahí señalamos aquí el centro de masa del sistema de los dos personajes. Miremos entonces acá el tablero, por favor. Entonces, ¿dónde está ubicado en estos momentos el centro de masa del sistema? Entonces hagamos la sumatoria de los productos y lo dividimos por la suma de las masas. Entonces el chico de 90 kilogramos está en la coordenada x igual a menos 10 metros. El de 60 kilogramos está en la coordenada 10 metros. Entonces se hace la operación en el numerador y debajo en el denominador se hace la suma y luego se hace la división. Y eso nos da que la coordenada del centro de masa de ese sistema está en x igual a menos 2 metros. Ojo que este es un sistema unidimensional, por eso nomás calculamos la coordenada x del centro de masa. Dice que Santiago se mueve 6 metros, luego entonces queda en una coordenada menos 4 metros. Si se corrió 6 metros, queda en la coordenada menos 4 metros. Ramón, ¿en qué posición estará? Es la pregunta. Vamos a llamar esa posición X2, la posición en que quedaría Ramón cuando Santiago se corrió 6 metros y quedó en la posición menos 4 metros. El centro de masa, ojo, no cambia, está en la misma posición, no cambia de posición, está en la posición X igual a menos 2 metros. Ahí sigue estando el centro de masa. Entonces utilizamos la ecuación del centro de masa. X centro de masa, que es menos 2 metros, será Santiago tiene 90 kilogramos por su nueva coordenada menos 4 metros, más Ramón con 60 kilogramos con su nueva coordenada X2 que no la conocemos, sobre la suma de las dos masas. Entonces si nosotros pasamos esto a multiplicar acá y despejamos X2, encontramos que la coordenada X2 es igual a 1 metro. Quiere decir que cuando Santiago se movió 6 metros y está a 4 metros a la izquierda de la jarra, Ramón recorrió 9 metros y está a 1 metro de la jarra. Quiere decir que con gran probabilidad estará ganando el premio Ramón antes que Santiago. Bueno, podemos entonces nosotros escribir, por ejemplo, la segunda ley de Newton para un sistema formado por varias masas o para un objeto formado por muchas masas, de acuerdo a lo que acabamos de definir para el movimiento del centro de masa de un objeto. Entonces, si una fuerza o muchas fuerzas externas están actuando sobre un sistema, nosotros podemos decir que la fuerza total ejercida sobre ese sistema es igual a la masa total del sistema, correspondería a la suma de todas las masas de las partículas, por la aceleración del centro de masa, ¿sí? Esto vale para un cuerpo o para un conjunto de partículas formando un sistema. Entonces dice, cuando una fuerza externa actúa sobre un cuerpo o un conjunto de partículas, el centro de masa se mueve como si toda la masa estuviera concentrada en ese punto y sobre ella actuara una fuerza neta igual a la suma de las fuerzas externas que actúan sobre el sistema. Aquí a manera de ilustración tenemos en la parte de abajo cómo sale un proyectil lanzado. Ese proyectil allá en el camino logra explotarse y se divide en dos pedazos el proyectil, ¿sí? Uno sale hacia acá, el otro sale hacia acá. Fíjense que el centro de masa de ese proyectil sigue la trayectoria, seguiría la trayectoria normal como si no se hubiese dado la explosión. Eso sucede para ese tipo de sistemas. Miremos, por ejemplo, acá nos dice, un cohete se dispara verticalmente hacia arriba. En el instante en que llega a una altura de 1000 metros y a una rapidez de 300 metros por segundo, explota en 3 fragmentos que tienen igual masa. Un fragmento se mueve hacia arriba con una rapidez de 450 metros por segundo después de la explosión. El segundo fragmento tiene una rapidez de 240 metros por segundo y se mueve al este justo después de la explosión.
Pregunta: ¿cuál es la velocidad del tercer fragmento inmediatamente después de la explosión? Entonces, son tres fragmentos. Dice que sale uno hacia el este a 240 metros por segundo, el otro sigue hacia el norte a 450 metros por segundo y el tercer fragmento sigue en una dirección que no sabemos cuál es su dirección y tampoco sabemos con qué velocidad. Entonces son tres fragmentos con la misma masa, con diferentes direcciones y con diferentes velocidades. Tenemos que encontrar el valor de la velocidad del fragmento 3 y de paso vamos a aprovechar para encontrar en qué dirección viajó. Entonces, aquí tenemos un antes de la explosión y un después de la explosión. Entonces, como este sistema es un sistema completamente aislado porque pues, va viajando y solo lo afecta el momento de la explosión y antes de solo lo afecta la fuerza gravitatoria. No hay una fuerza adicional que lo afecte y la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa. Entonces ahí podemos decir que si el sistema es completamente aislado, la cantidad de movimiento antes y después va a ser lo mismo. Entonces aquí tenemos antes de la explosión que va un objeto proyectil de masa m con una velocidad inicial. Masa m con la velocidad que lleva 300 metros por segundo verticalmente hacia arriba, dirección J. Después que se da la explosión, la cantidad de movimiento total final será la suma de las cantidades de movimientos de cada partícula. Ahí está m sobre 3, 240 metros por segundo i, m sobre 3, 450 metros por segundo j, y m sobre 3 en una velocidad que no sabemos qué valor es ni en qué dirección fue. Esa es la incógnita. Entonces igualamos antes y después, la cantidad de movimiento es la misma. Entonces m por 300 será igual a m tercios, 240 y más 450 j más la velocidad desconocida. Entonces se cancelan las masas, el 3 pasa a multiplicar acá, da 900, este 450 pasa a restar acá y el 240 también pasa a restar acá, quedando despejada la velocidad final. Entonces 900 menos 450 da 450 en j, nos queda velocidad final 240 menos i más 450 j. Ese sería la velocidad o el vector velocidad del tercer fragmento, la cual no se conocía. ¿Cuál es la magnitud de esa velocidad? Entonces, utilizando Pitágoras, esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado, le sacamos la raíz cuadrada y eso da 510 metros por segundo, será la velocidad del otro fragmento. Y de paso aprovechamos para calcular la dirección. ¿En qué dirección fue? Entonces, tangente a la menos 1 de 450 sobre menos 240, menos 61,9. Eso nos ubicaría acá en el esquema. Ahí está. Este ángulo de aquí sería el de 61,9. Entonces 180 menos 61,9 será la dirección de ese vector velocidad para esa partícula.